Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En instantes estoy conversando con la ministra de Seguridad de la Nación, con la doctora Patricia Bullrich. Bueno, hay muchísimo para charlar. Por un lado, el tema seguridad, con todo el debate que se está dando ahora, desde las incorporaciones de las Taser, estas pistolas de descarga eléctrica para controlar en determinadas circunstancias manifestaciones, a la polémica respecto de, por ejemplo, si en la provincia bajó o no el índice de seguridad, en el medio de una campaña. Estamos absolutamente atravesados por la campaña electoral, que de alguna manera tracciona todo el interés a esto. Pero con un dato que yo agregaría, no hay una campaña de debate de cuestiones de ideas. Me da la impresión de que es una campaña mucho más personal, como de desprestigio o de análisis personales. Si Kicillof respecto de Vidal o viceversa, si Macri respecto a Alberto, aparecen, y esto la verdad que es muy impactante, todos los que hemos pasado unas cuantas campañas lo sabemos, pero aparecen discusiones personales muy fuertes, desde la situación de Cristina Fernández de Kirchner acusando a una entrevista de interrogatorio, hoy, mejor dicho ayer, y hoy tuvo repercusión, Elisa Carrió llamando al kirchnerismo como con un discurso hitlerista o nazista, o mejor dicho, o fascista, esto dijo exactamente, de un despropósito tan monumental en donde se escalan los adjetivos, no se discuten los sustantivos, qué es lo que va a hacerse. Una campaña extraña. Patricia Bullrich tiene un larguísimo recorrido de la política y seguramente tendrá su mirada, así que charlaremos tanto de política como de seguridad y ya la recibo. Ministra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por venir. Por favor. Gracias por invitarme. Acá estamos. Gracias. ¿Cuándo arrancaste en la actividad de campaña política en tu vida? Ay, Sí. que No saquemos cuenta, digo, pero... Bueno, yo te diría que mi primera campaña fue en el 83, porque en el 73 era como que para nosotros la política era militancia y la política tradicional no la veíamos, ¿no? Era otra cosa. O sea que sos hija de la democracia en cuanto a campaña. Yo creo que sí. Además fue la primera vez que voté. Claro. En definitiva también. Sí, somos de la misma generación, así que sí Así votamos. que fue la primera vez que voté y la primera vez que era como más campaña. Yo había empezado muy joven, pero en el 73 era distinto, porque era como la militancia, la campaña era como una cosa burguesa, ¿no? Es bueno eso, una buena diferencia. Y de aquello de verte vos diciendo esto es burguesía, esto es burocracia política ahora... Bueno, es un poco lo que decía Churchill, ¿no? Es decir, uno tiene que ir, digamos, el que de joven no piensa en que va a cambiar todo muy de golpe o de manera revolucionaria, y el que de más grande no es un poco más aplacado, no creció, no maduró, no entendió la vida, ¿no? Un joven conservador y un viejo revolucionario... Es raro. Hace como un ruidito. ¿Sentís que es una campaña sucia la que estamos viviendo? Yo te diría que es una campaña con dos fuerzas políticas o dos conglomerados políticos, para definirlo más concretamente, que ya hemos estado en el gobierno. Entonces es difícil las ideas abstractas, las ideas que no están asentadas en la gestión de cada uno. Entonces se hace complicado encontrar algo. Muchas veces yo escucho que se dice, bueno, no se discuten ideas. Bueno, nosotros discutimos nuestra gestión. El kirchnerismo discute desde lo que hizo en su gestión. Entonces, gestión versus gestión, y las ideas respecto a cómo vemos el mundo cada uno, cómo vemos la democracia, qué tipo de modelo institucional tuvo el kirchnerismo, qué tipo de modelo institucional tenemos nosotros. Me parece que la comparación es más que por lo que uno dice, que por lo que, digamos, no es tanto por lo que uno dice, sino por lo que hemos hecho cada uno, con las buenas y las malas, ¿no? Yo digo, ¿sentís que hay ruido, suciedad? La campaña sucia es, qué sé yo, Olivera aquí cuando alimentan la cuenta. Yo creo que lo que hay en la Argentina es una incapacidad de encontrarnos en el centro, ¿no? Es decir, digamos, de alguna manera la política siempre es un modelo de negociación para evitar la guerra. Entonces, cuando la política se transforma en una lógica más bélica que política, entonces, digamos, si bien por ahí uno los mira desde otro lugar, ahora en vez de ejércitos reales hay ejércitos de troles o ejércitos, pero la idea bélica está muy presente, no solamente en la Argentina, está presente un poco en el mundo, ¿no? En Estados Unidos antes era
siempre se encontraban en el centro, ahora no. En España no pueden formar gobierno. El Brexit es una ruptura de un modelo de convivencia europeo. Entonces, la Argentina tiene como dos ejércitos políticos y en el medio hay como una especie de grieta, de línea imaginaria que nos separa y no encontramos punto de coincidencia. Nosotros, acordate que cuando arrancamos, dijimos, uno de nuestros puntos va a ser unir a los argentinos. Y la unidad de los argentinos siempre está mediada por los actores políticos. Entonces, y ese objetivo, ¿por qué no se logra? ¿Porque nosotros somos extremos, locos? No, porque esta realidad, es decir, no es una línea solo imaginaria, es una realidad sobre dos ideas distintas de cómo solucionar los problemas de la Argentina y eso nos genera como un espacio en el que no encontramos el espacio del diálogo, es muy poco ese espacio. Casi apelo a tu condición de politóloga y de mujer que ha estudiado esta cuestión. El kirchnerismo se empeña en decir que Cristina cambió, que hay otra Cristina. ¿Cristina cambió? Yo lo que veo del kirchnerismo como fenómeno político es que mantiene las mismas ideas fuerza que tuvo durante 12 años de gobierno. Es decir, si vos lo ves a Alberto Fernández en su relación con la prensa, es una persona agresiva, que no, es como que siempre parte de la barrera de que el otro lo quiere destruir o lo quiere matar o lo quiere desarmar. Cuando uno mira las ideas económicas y empieza a surgir de nuevo la idea del cepo, del control de cambios, cuando uno mira cómo analizan la justicia como algo que debe ser controlado. Entonces me parece que las marcas de la gestión kirchnerista, que fueron marcas muy profundas en su gestión, que tenían muy claro quiénes eran sus enemigos, los grupos mediáticos, digamos las empresas, cómo manejar el mundo empresario. Eso lo mantiene intacto. Pues déjame terminar ahí un segundo. Dijiste, Alberto Fernández es una persona agresiva que se maneja de una manera... A ver, Alberto Fernández para vos, ¿una persona agresiva que no tolera la libertad de prensa? Yo creo que, digamos, cuando él gobernó, tuvo siguió los lineamientos del kirchnerismo y cuando estuvo fuera del gobierno fue muy agresivo contra su propio gobierno, al que vuelve ahora. Es decir, en general cuando uno forma parte de un gobierno no es tan agresivo contra su propio gobierno. Es decir, trata de tener como una idea, bueno, acá yo participé, yo no voy a destruir aquello que ayude a construir. Me parece que eso es lo que lo pone en una situación incómoda en la campaña, porque después él, de alguna manera, tuvo una relación muy cercana a los medios, a los grandes medios o a los medios, digamos... A Clarín, sí, a Clarín, a La Nación, a todos los medios que son considerados enemigos por el kirchnerismo. Y ahora esos medios, cuando le muestran la contradicción, él no la quiere ver. Es como que no acepta esa cosa. Pero es una realidad, eso pasó. Entonces, ¿cuál es el Alberto Fernández? El que fue jefe de gabinete de esta idea de ley de medios contra los medios, o es el que después se pasó, digamos, de alguna manera al decir del kirchnerismo al bando del enemigo, ¿no? ¿Y cuál es? A mí me parece que cuando vos lo ves expresarse ahora políticamente, me parece que él es más del kirchnerismo que lo que mostró cuando se fue. O sea, como Massa, es como que, en definitiva, es como que su idea de país está más cerca del kirchnerismo. Aunque lo disimularon o quisieron en determinado momento, cuando el kirchnerismo estuvo con los brazos caídos, lo dejaron, lo abandonaron y, bueno, de alguna manera quisieron aprovechar ese espacio de un kirchnerismo de brazos caídos, ¿no? Me imagino que muchos kirchneristas lo deben sentir así. Digo, ¿no te sorprendió que Massa vuelva entonces?
A mí personalmente no, porque nunca me pareció una persona que había hecho una reflexión profunda del kirchnerismo. Es decir, la reflexión profunda del kirchnerismo es una idea distante de la administración del poder, de la forma en que el poder se trabaja, de la forma en que se trabaja con la sociedad, de una mirada distinta en relación al mundo, de una mirada distinta de la economía. Es decir, eso es una mirada. Y yo creo que, es decir, Massa ni bien vio que nosotros, digamos, como gobierno, teníamos una idea muy diferente y también teníamos ciertos problemas, él inmediatamente volvió como a ese refugio, a ese lugar que le daba cierta tranquilidad ideológica, para decirlo de alguna manera, aunque tampoco es muy ideológico, pero digo, le daba cierta tranquilidad, ¿no? Ahora, vos decís algo que es interesante, ¿no? Respecto de qué es el kirchnerismo. Yo citaba a Carrió, que comparó su discurso con el nazismo, con el Duce, empezó un disparo. ¿Compartís eso? Yo creo que los fenómenos del nazismo no son comparables con nada de lo que pasó en la historia de la humanidad, porque es como el momento más descarnado, más brutal de lo que le puede pasar a una sociedad. Ahora, si vos me decís que el kirchnerismo tiene rasgos autoritarios, tiene rasgos de que, digamos, no se siente cómodo en la división de poderes, en la idea de la república, en la idea de que la justicia es la justicia, el poder ejecutivo es el poder ejecutivo, el judicial, el parlamento, en esta idea de que vos, como nosotros nos pasó, nosotros gobernamos con una minoría parlamentaria, con una justicia que mayoritariamente venía puesta por otro gobierno, y bueno, y transitamos. Yo creo que no se siente cómodo con esto, se sentiría más cómodo con un cambio constitucional modelo Venezuela, que no lo llegaron a hacer, quizás porque la Argentina no llegó a ese momento y porque en el 2009 nosotros ganamos las elecciones siendo oposición, pero que en determinado momento intentó hasta copiar algunas ideas que tenía Venezuela, como por ejemplo tratar de lograr un ejército amigo o una policía amiga, ¿no? Como que fue muy fuerte. Hoy, ¿qué sostiene al gobierno venezolano? El ejército y la policía. Claramente. No hay otro sostén. Entonces, eso, que también lo había hecho Perón, porque Perón también tuvo una parte importante del ejército, no todo, también Perón era militar, y también la policía en ese momento era muy afín al peronismo, esta cosa, digamos, del Perón de las corporaciones, sindicatos, policía. Esta idea, me parece que el kirchnerismo se dio cuenta tarde que podía ser como el reaseguro a un régimen, ¿no? Pero bueno, intentaron controlar la prensa, destruir a la prensa que pensaba distinto. Acordate que intentaron una reforma judicial muy profunda. Me acuerdo el hermano de Rossi, Alejandro Rossi, cuando planteó que los jueces tenían, lo planteó en el Parlamento, que los jueces tenían que ser jueces populares, elegidos de manera popular, que los jueces en la Argentina eran parte de un sistema oligárquico, que eso tenía que cambiar. Y entonces todos esos rasgos, es decir, después Milani, que intentó la idea de un ejército, entre comillas, popular, ¿no? Porque iba por otro lado, pero digamos, esos rasgos existen en el kirchnerismo. ¿Vos dirías el kirchnerismo no es un movimiento, un partido, una agrupación plenamente republicana? Yo creo que no. Creo que ellos les incomoda la república, creo que les incomoda la división de poderes. Creo que ellos creen que el poder supremo es el poder popular. No creen que el poder supremo es una Corte Suprema de Justicia. La ley. La ley.
Es decir, Cristina, como y esto que es tan importante, porque la ley está por encima de todos. Ese es el gran salto que dio la humanidad sobre las monarquías absolutas. Es decir, el gran peso es que había algo objetivo fuera del manejo discrecional de alguien que pudiese administrar una sociedad de manera, digamos, menos discrecional, no te diría totalmente discrecional, porque siempre la ley puede tener un sesgo, ¿no? Alguien la escribe. No arbitraria, o sea, pero por la lo diferencia menos entre arbitrariedad y discrecionalidad es enorme, ¿no? O sea, enorme. Entonces, ellos lo han dicho muchas veces, ellos siempre han considerado que el Parlamento debería estar por encima de la Corte Suprema de Justicia, ¿quién es la Corte Suprema de Justicia para declararle, por ejemplo, me acuerdo con el memorándum con Irán? ¿Quién es la Corte Suprema de Justicia para declarar la inconstitucionalidad de una norma cuando son 5 o 7 personas que no las elige nadie? Es decir, ese concepto está muy metido en el kirchnerismo. La idea de que no hay nada, bueno, es bien soviético, ¿no? Ahora que está la discusión de quién es soviético. Soviético en el sentido de que sobre el poder popular no hay nadie, no en un sentido macartista, ¿no? Sino en un sentido filosófico. El poder popular es lo máximo. Cristina, como vicepresidente, ¿es que un gesto de renunciamiento, el asumir eventualmente con la ley de cefalía bajo el brazo? ¿Qué es Cristina vicepresidente? La verdad que es raro, ¿no? La verdad que a mí me sorprendió. No te diría que me lo imaginaba, pero creo que Cristina quizás pensó que si ella perdía era un fin muy trágico. Y si ella iba de segunda, tenía la posibilidad de mantener una fuerza parlamentaria y que podía tener en algún momento, quizás no ella, pero una herencia política de otros Kirchner o otros similares, ¿no? Inclusive por eso también me sorprendió que el candidato no fuese un candidato más propio, ¿no? Más como del riñón, ¿no? Ahora, si vos decís, en todo caso hay que hacer un gesto de autoprotección a ella y a lo que piensa. Se queda como vicepresidente y si hay derrota, o ella aspira o alguien que la suceda. Sí, igual cuando uno mira la historia del peronismo, eso nunca pasó, ¿no? Cuando el liderazgo murió políticamente, ese movimiento no siguió. Eso pasó con Duhalde, eso pasó con Menem, eso pasó con Cafiero, con la Renovación. Es decir, cada vez, sacando a Perón, ¿no? Pero cada vez que el peronismo tuvo un liderazgo, cuando ese liderazgo tuvo una caída política, no se levantó más. No se levantó más. Así que yo creo que, digamos, perdiendo las elecciones, el kirchnerismo no se levanta más y debe de haber muchos con el cuchillo acá diciendo, bueno, ¿quién es el heredero? ¿Quién viene? ¿No? ¿Qué es la Cámpora, Patricia? Yo creo que la Cámpora es una organización dogmática, muy dogmática, cuando hoy el dogma ha fracasado en el mundo y los dogmas han sido muy negativos. Entonces me parece que un pensamiento dogmático es un pensamiento que no te deja mirar nunca al que piensa distinto. ¿Dogmático o autoritario? Bueno, en general los dogmas no pueden tener rasgos que no sean autoritarios porque piensan, primero siempre tienen un rasgo de cierta superioridad moral o ideológica. Nosotros somos los que sabemos lo que la gente quiere, nosotros somos la vanguardia, nosotros somos los que concentramos el pensamiento popular y todo aquel que piensa distinto es un enemigo de este pensamiento. Entonces, creo que esa idea de dogma es una idea muy negativa para, digamos, y muy típica de la juventud, digamos, porque yo cuando era de la JP era dogmática. Es decir, no es que no era dogmática, éramos dogmáticos, creíamos que los únicos dueños de la verdad éramos nosotros. Lo que pasa es que, bueno, acá ya, digamos, han pasado muchas cosas, el mundo cambió, la realidad política del mundo cambió, pero hemos vuelto de alguna manera a una bipolaridad en un sentido de dos ideas bastante bipolares, ¿no? En el mundo de las ideas, ¿no? Una idea como la nuestra,
más democrática tradicional, más republicana, más abierta, más de relación con el mundo, más de una economía de las personas y no de una economía del Estado, contra una idea de una imposición, una idea de que el poder popular es lo único que vale. Eso hoy pasa en muchos lugares. Ahora, ya que lo trajiste, como ex JP, ¿se parecen algo los de la Cámpora, las JP de los 70 de ustedes? Sí, con la diferencia de que, a ver, los niveles en ese momento, los niveles de violencia podían ser muy extremos y ahora no. Ayer Chiche Helblum dijo acá, no veo al Cuervo o a Máximo pensando en la metra. No, yo tampoco. Yo creo que, digamos, en este mundo las batallas se libran desde otras, es decir, por eso te decía por ahí, ¿no? De la guerra de los ejércitos a la guerra de los troles, es decir, la idea de que hoy las batallas se libran en otro campo. Entonces, qué tranquilo que reconoces que tienen troles ustedes también. No, yo no sé si tenemos o no tenemos, pero es como una realidad que existe, esta idea de que las cosas se mueven con una réplica, ¿no? Como si uno generase... Encendés una mecha cibernética, yo como llamo. Claro, exactamente. Pero digo, yo no me imagino, no me imagino hoy a una cámpora de la violencia extrema, ¿no? Esta historia de la cámpora violenta, bueno, circuló acá en esta mesa del narcotráfico y de todo eso. Yo me imagino a una cámpora como ha sido, ¿no? De adoctrinar, de decir los pibes tienen que formarse como nosotros creemos, que digamos, del batallón militante, ¿no? De esta idea de una generación de que es mejor un pibe chorro que un policía, digamos, estas ideas y esta formación, ¿no? De grupos cerrados, pero no lo imagino de otra manera. Pero me quedo pensando en esto, ¿la cámpora cree que es mejor un pibe chorro que un policía? Yo estoy convencida, sí. Sí, creo que cree eso, sí. Sí. Es muy complicado, digo, más allá de entender... No, porque creo que ellos creen que, digamos, el gran problema, digamos, ellos son estatistas, pero no quieren a las instituciones del Estado. Es una gran contradicción, ¿no? Son estatistas, pero de un Estado armado y manejado por ellos, no del Estado. El Estado, que es el poder ejecutivo, el poder judicial, las policías, las gendarmerías, el ejército, ese es el Estado. Eso es el Estado. Los docentes, eso compone un Estado. Entonces son estatistas, pero con un manejo no institucionalistas y con un manejo del Estado casi como el Estado lo hago a mi manera, ¿no? Sigo hablando con la politóloga, no con la ministra ni nada de esto, porque va a decir, no existe esta posibilidad. Hipótesis de trabajo. Gana Fernández. ¿Quién gobierna, Alberto o Cristina? Yo pienso que gobierna Cristina, porque las mayorías parlamentarias, porque la lógica de este nuevo ejército de diputados, de senadores, responde a Cristina, verticalmente. Es decir, no hay un liderazgo personal, y esto es muy interesante porque es de alguna manera una historia que el peronismo ha repetido, ¿no? El peronismo ha repetido esta idea de que los líderes le tienen que dejar el espacio a otros y esos otros no terminan bien. Y no solamente el peronismo, en toda realidad donde el que maneja el poder no es dueño, no dueño en un sentido, no es la palabra, no es el que ejerce efectivamente el poder, tiene una complicación. La otra vez estaba mirando la serie de Los Últimos Zares, donde está toda la historia final del zarismo, y vos te das cuenta que alguien que no estaba en condiciones, que era un títere, que no manejaba el poder, bueno, termina abriendo el lugar al comunismo, a la revolución soviética de 1917, que después dividió el mundo en dos, ¿no? Ahora usás un sustantivo no menor, que es títere. ¿Te imaginás a Alberto como un títere de Cristina?
Me imagino que si vos tenés el poder manejado, digamos, el poder parlamentario, el que decide cómo se van a hacer las leyes, el que decide qué jueces se van a nombrar, en un lugar distinto al poder del presidente, porque nosotros decimos, nosotros tenemos un régimen presidencial. Sí, tenemos un régimen presidencial, pero tenemos un régimen que se maneja con un parlamento que toma decisiones todos los días o que puede tomar decisiones permanentemente. Entonces, me parece que no es un poder claro, digamos, o no sería un poder claro. Pues reitero la pregunta, ¿corre riesgo de ser títere de Cristina, Alberto? Yo pienso que sí. Pienso que sí, porque pienso que no es el jefe real, no es el que sintetiza el pensamiento político que se va a expresar atrás de los votos que ellos van a sacar. La que expresa esos votos, la que expresa ese movimiento político